Félix rastreó su memoria. Aunque no había heredado por completo el quemado, le vinieron a la mente algunos fragmentos de las palabras que había escuchado del maestro. Quemar, no es el tipo de habilidad que se puede dominar en un día o dos. En primer lugar, la afinidad con el fuego tiene que ser abrumadoramente alta, por lo que cualquiera no puede enseñarla solo porque quiera aprenderla. Hermano, si realmente quieres seguir mis pasos, acércate al fuego todos los días y encuentra de alguna manera la forma de abrazarlo por completo. Si una fuerte llama envuelve tu cuerpo y no sientes dolor, entonces podrás renacer como una encarnación del fuego. Torre Phoenix. La razón por la que su poder es débil, aunque tengan fuertes habilidades secretas, es que no hay un sistema claro sobre cómo transmitir el conocimiento. Los señores del escuadrón de Phoenix abrazaron el fuego de diferentes maneras, y el maestro de Félix adquirió las propiedades sobrecogedoras del fuego a partir de un incidente incendiario que sufrió de niño. Sin embargo, la experiencia del maestro no era la respuesta correcta. Aunque hubo discípulos que probaron deliberadamente el sádico método de prenderse fuego, perdieron la vida o quedaron permanentemente incapacitados para utilizar partes de su cuerpo. Al fin y al cabo, quemar, estaba en la cima del talento. Después de un periodo de tiempo indefinido, no tuve más remedio que rezar para que el fuego se abrazara por completo. Por cierto, Rouman Dimitri dijo que no había ningún problema con el fuego en el horno. Si eso es cierto, se podría decir que poseía la condición básica de la combustión, la afinidad abrumadora por el fuego. La reacción de Rouman Dimitri estaba ciertamente más allá del sentido común, incluso cuando luchaba contra mí. Aparte de ser completamente intrépido incluso en el fuego rugiente, ni siquiera respondió a ningún tipo de calor. Tal vez Rouman Dimitri sabe cómo abrazar el fuego como si hubiera analizado el sistema mágico. Para la familia Dimitri, que ha estado familiarizada con los fuegos del hogar de generación en generación, puede haber secretos que la gente no conoce. Puede que no sea cierto. Aún así, no pudo contener sus esperanzas hinchadas. Ardiendo. Phoenix lo es todo. La gente reconocía el valor de Phoenix cuando había aprendices de quemar en la torre, pero en la situación actual en la que su reputación fue cortada, fue tratado como un tesoro inútil. Por eso, la existencia de quemar era muy importante. Un mago que ha aprendido cómo quemar se llama un desastre natural en el campo de batalla del modo comercial, por lo que el hecho de que solo faltara una persona tenía que hacer temblar la torre Phoenix. En el futuro, para que Phoenix sobreviviera, yo mismo tendría que manifestar quemar, ya que he heredado la posición del maestro Mato. Termino la conversación con el herrero. Me fui de inmediato. Ahora mismo. Tenía que reunirme con Rouman Dimitri. Visité a Rouman. Aunque era una cara que veía todos los días, mi corazón se aceleró como un loco al pensar que podría encontrar una pista de quemar. Félix habló. Según cuentan los herreros, mientras trabajabas en la fragua, abrazabas las llamas del horno con tu cuerpo desnudo. Por casualidad te protegías con maná o tienes una forma especial de abrazar el fuego, Rouman Dimitri-sama. No pregunté con un propósito claro. Pero la respuesta se derivaba de dos opciones. La primera era una obviedad, y en el segundo caso, Rouman Dimitri se jugaba el futuro de la Torre Phoenix. Rouman miró a Félix. No reveló su propósito, pero pude leer sus intenciones a través de sus ojos. Creo que los rumores de que estaba buscando una forma de aceptar el fuego eran ciertos. Si me pides que diga que el aspecto que he mostrado en la fragua es innato, definitivamente no lo es. No soy diferente de la gente común. Siento el mismo calor frente al fuego, pero he resuelto el problema a mi manera. En ese momento, mi corazón se hundió. Cuando Rouman dijo claramente la respuesta que quería, tenía la boca seca y las palmas de las manos húmedas de sudor. Rouman Dimitri. ¿Sabe lo que quiero? En realidad, no había nada que ocultar. Era un hecho conocido que la Torre Phoenix buscaba la capacidad de absorber el fuego, pero nadie podía dar una respuesta. Era un resultado natural. Aumentar la afinidad del fuego no es un problema que los humanos puedan resolver. Es el reino de Dios, así que esperaba que ocurriera un milagro con una forma sencilla de acercarse al fuego. Incluso si Rouman da la respuesta real. Félix estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por Rouman.
La razón por la que la Torre Phoenix ha sido infravalorada en el pasado es porque no hay un sistema claro en el proceso de transmisión del secreto. No tuve más remedio que esperar a que floreciera la afinidad del fuego, y si el transmisor de quemar desaparece de repente como en la situación actual de la torre, no es diferente a perder todo su poder. Pero si hay una manera de satisfacer artificialmente las condiciones básicas de la quemar. La situación en la Torre Phoenix es completamente diferente. Que haya un sistema hará que la situación cambie. Solo era cuestión de tiempo para que la Torre Phoenix despegara así, quemar, se transmitía de forma estable, empezando por Félix. ¡Wow! Tomó una respiración profunda. Me temblaban las manos y los pies. Incapaz de ocultar su nerviosismo, Félix dijo con cautela. Te lo diré sin rodeos. La Torre Phoenix requiere la habilidad de Rouman Dimitri. Por favor, dame cualquier condición. Cumpliré sin quejas lo que sea que me pidas. La esperanza se infló. Los últimos 3 años han sido como una pesadilla. Después de ese doloroso tiempo, finalmente me aferré a la cuerda de la esperanza. Por cierto. No es tan difícil para mí enseñarte esa habilidad. Pero no tenemos razones para ser tan favorables. Nos reunimos todos los días durante 2 meses, y tal vez pensó erróneamente que Rouman Dimitri era una persona muy simpática. Félix y Rouman Dimitri. Los dos eran hombres. Aunque pensaban que la relación iba madurando con el paso del tiempo, los dos nunca tuvieron una conversación que se desviara de su propósito original. Eso fue todo. La franca revelación de conocimientos mágicos por parte de Rouman Dimitri era beneficiosa porque no tenía intención de difundir sus conocimientos indiscriminadamente. Rouman quería una relación sólida. Ahora que Félix reveló su deseo, se convirtió en una debilidad que se aferró a su tobillo. Esto. La expresión de Félix se endureció. La capacidad de aceptar el fuego. La Torre Phoenix ha revelado lo desesperada que está. En una situación en la que Rouman Dimitri había trazado la línea, el Yul absoluto no tenía otra opción que la Torre Phoenix. Sin embargo, afortunadamente, Rouman esperaba utilizar el compromiso en lugar de la discordia, y utilizarlo positivamente si las aspiraciones de la otra persona eran fuertes. Rouman dijo. Dimitri lo tiene todo. Es lo suficientemente rico económicamente como para apostar 10.000 oros como recompensa por el simple hecho de competir, pero no hay nada más que quiera del jinete de Fénix. Así que, piénsalo bien y dime. Torre de Caballos Phoenix, ¿hasta dónde puedes llegar para conseguirlo? Lanzó la pregunta. Inesperadamente, Félix ya no pudo controlar su expresión. La respuesta se demoró un poco. Necesitaba tiempo para pensar, y Félix convocó inmediatamente a los magos de Phoenix. Después de explicar completamente lo sucedido con Rouman, Nox se adelantó de nuevo, representando a los demás magos. Te diré mi sincera opinión. 1 mes en Dimitri. Al principio, no entendíamos lo que Félix Sama quería decir al traernos, pero después de quedarnos aquí, aprendí que Dimitri era un lugar completamente diferente a los rumores. Es un sistema increíblemente perfecto para una finca fronteriza, y la gente de aquí ha mostrado una confianza ciega en Rouman Dimitri. Para ser honesto, sentí mucha envidia. Después de la desaparición de Lord Matap, nuestros magos del Phoenix no están estables por el momento, pero la gente de Dimitri parecía muy feliz. Lo que Félix sentía. Los otros magos pensaban lo mismo. Mientras me llevaba bien con la gente de Dimitri, podía sentir a través de mi piel lo ideal que era la tierra llamada Dimitri. Es así. Nadie dijo nada en primer lugar, pero se dirigieron a Dimitri. Hemos jugado contra Rouman Dimitri varias veces en el último mes y no hemos ganado ni un solo duelo. Al principio, pensé que era el resultado de un descuido. Pero por mucho que rodaran las cabezas y unieran sus fuerzas, no pudieron encontrar la manera de derrotar a Rouman Dimitri. Rouman Dimitri es posiblemente el némesis del mago. Solo pensar en la posibilidad de encontrarme con un ser así en el campo de batalla en cualquier momento me aterroriza, hasta tal punto que incluso solo imaginarlo me pone la piel de gallina. Derrota en el pasado. Félix no era el único. También había magos de Phoenix, incluido Nox, y no tuvieron más remedio que reconocer a Rouman por sus repetidas derrotas. La expresión del cielo. Fue muy acertada.
Al menos contra los magos, Rouman Dimitri tenía una presencia abrumadora. ¿Por qué no dices eso? Si no puedo ganar, prefiero unirme a ese bando. Ahora que el reino Frank le falta el respeto a Phoenix de manera diferente desde el principio, creo que no es una mala idea aliarse con Rouman Dimitri para mantener el legado de Kemar. Y honestamente, no nos llamó también Félix Sama para pedirnos el consentimiento. Parece que me lo imaginé. También tenemos algo que ver. Si no hubiera sido positivo en primer lugar, no habríamos pedido nuestra opinión. Palabras de Knox. Los otros magos estuvieron de acuerdo. Ante la reunión de opiniones, Félix se tragó las palabras. La familia Dimitri. 13 torres. Todas ellas trabajaban mano a mano con diferentes países. La rareza de los magos era grande, y nunca hubo un solo caso de formar personalmente una relación con una familia noble. Ese marco. Phoenix trató de escapar. En lugar del reino de El Cairo, se sintió fuertemente atraído por una familia llamada Dimitri. Cerré los ojos con fuerza. La existencia de Kemar era lo suficientemente importante como para darle todo a Phoenix. Y si juraba lealtad a alguien a cambio, Rouman Dimitri no era una mala opción. Finalmente. Lo sé. A partir de este momento, confiaremos el futuro de la Torre Phoenix a Rouman Dimitri. Como maestro adjunto de Matap. Félix tomó una decisión. Ese día. Félix trajo a los magos y juró lealtad a Dimitri. Docenas de magos. Incluso cuando todos ellos juraron lealtad, Rouman dio por sentado su lealtad con una cara tranquila. Siendo un mago. No había nada especial en Rouman. Así como había aceptado a Chris y Kevin, solo había puesto a Phoenix dentro de la valla. Pero. Esta es la situación más ideal que se me ocurrió. Rouman eligió deliberadamente la Torre Phoenix. Había 3 razones para esta elección. Primero. En un momento en el que se necesitaba un oponente, Félix era, como explicaba, la mejor opción dado que necesitaba el dinero. De acuerdo con la información obtenida a través del gremio de la información. Félix elegiría ir a Dimitri por el dinero, pero tenía la actitud de querer encontrar una manera de vencerlo tras las repetidas derrotas. Segundo. Félix se especializó en la magia de ataque. Esto significa que no es solo una elección basada en la rentabilidad. A través de repetidas batallas con Félix, decidió que tenía algo que ganar. Tercero. Esto era incierto. Se rumorea que la Torre Phoenix necesita la capacidad de aceptar el fuego para mantener la vida de Kemar, y la diosa del cloruro de Rouman encajaba a la perfección. No estaba seguro de cuál sería el resultado de esto. Pero si tenían lo que Phoenix quiere, y si ese es el único rompecabezas que realmente puede resolver sus problemas. Rouman sabía que sería una ventaja incondicional. Con una elección. Había 3 beneficios. La decisiva llegada de los magos de Phoenix a Rouman fue el resultado de causar un gran alboroto en el reino de El Cairo. No queda mucho tiempo. Aquí en Dimitri, lejos de la capital. Construiré el gran castillo Dimitri y acabaré con el sistema de poder del reino de El Cairo de una vez. Perdido en sus pensamientos. Con planes futuros. Rouman, paso a paso, organizó los pensamientos en su cabeza. Unos días después. La migración de la Torre Phoenix prosiguió con paso firme. En primer lugar, se mantuvo el hecho de que estaban siguiendo Dimitri externamente, y trasladaron sus pertenencias al reino Frank mientras se establecían en Dimitri. Espero no haberme equivocado. Luego. Después de que la batalla terminó, decidí aprender de Chloe Singeon. No sé si eso es realmente una señal de Kemar, pero sea cual sea el resultado, no me arrepentiré. Rouman Dimitri. No añadió ninguna otra condición a la decisión de Phoenix. Por la única razón de jurar lealtad, Rouman apoyó el proceso de migración con certeza. Eso fue entonces. Señor de la Torre. Señor Félix. ¿Qué pasa? Era un mago de Phoenix. Aunque él no era de un círculo muy alto, era un encargado de las tareas porque era rápido para contar. Le entregó un documento con la cara caliente. Mire esto. Este es el presupuesto que nos asignó Dimitri. Presupuesto. Félix. Todavía no conocía al hombre llamado Rouman.
Seguir a Rouman Dimitri. ¿Significa qué? Félix cerró los ojos y los abrió. Después de comprobar varias veces el contenido del presupuesto, no pudo ocultar su reacción algo desconcertada. ¿Me darás esta ayuda? Yo también dudé al principio. La cantidad superaba con creces nuestra estimación inicial, así que fuimos a ver al responsable y le volvimos a preguntar. Pero no hay nada malo en ello. Al contrario, si crees que el coste de funcionamiento de la torre es insuficiente, incluso te he dicho que organiques el presupuesto y hagas una propuesta. Las comisuras de mis ojos temblaron. Dentro del documento se registraba un presupuesto de 2.000 euros al mes y 24.000 euros al año. Era una cantidad enorme. Según el documento, 8.000 personas proporcionarían el apoyo mensual para la cantidad de alimentos que necesitan durante un año, pero no podía aceptar fácilmente la cantidad irreal. La gente llamaba a los magos un monstruo devorador de dinero. A diferencia de los espadachines de Laura, que crecen gracias al entrenamiento físico, los hechiceros necesitan grandes cantidades de artículos caros, como libros de hechizos y piedras de maná, para ascender a los círculos superiores. Es conocido por el público que, en el proceso de formación de un hechicero del tercer círculo, se necesitan al menos 5.000 monedas de oro o más. Es decir, a medida que se sube de círculo, la cantidad de dinero necesaria aumenta exponencialmente. Así que, a pesar de ser una fuerza neutral, las torres de caballos tenían relaciones amistosas con ciertos países. Era un método en el que los gastos básicos de funcionamiento eran apoyados por las potencias a nivel nacional y, a cambio, se prestaba energía en caso de emergencia. De hecho, al principio, incluso las familias nobles mostraron un movimiento de aceptación de la torre de caballos. Sin embargo, por muy rica que fuera una familia, los gastos mensuales de funcionamiento no podían ser ignorados, y una simple relación amistosa no podía dar el rendimiento de la inversión. Finalmente, uno tras otro, cortó los lazos con las torres. Así, la torre de caballos se convirtió en una medida del poder nacional, y el imperio de Crounas demostró lo poderoso que era el poder de la nación solo por mantener 7 torres de caballos. Estaba preparado para recortar el presupuesto hasta cierto punto. Dejando a Frank. El apoyo de Dimitri no se esperaba mucho. Aunque se dice que Dimitri es el hombre rico de El Cairo, apoyar los gastos de funcionamiento de miles de oro al mes era otra cosa. Lo que Phoenix quiere es la capacidad de aceptar el fuego. Solo con eso, Dimitri pensó que había hecho todo lo posible, y por el momento, aunque la situación en la torre no fuera buena, iba a aguantar. De hecho, Phoenix tenía un número reducido de personas y acabó con miles de oro, pero las grandes torres de caballos rompían más de 10.000 oro cada mes. Por cierto, Rouman Dimitri ofreció 2.000 de oro como su presupuesto mensual. Fue el momento en que el plan para aumentar las ventas de artículos mágicos en el futuro se derrumbó gratamente en un presupuesto. Rouman Dimitri no nos aceptó por capricho. Debió juzgar que podía manejarlo, y después de mucha deliberación, había traído a Phoenix como Dimitri. 2.000 oro al mes es suficiente para operar la torre normalmente. Félix no sabía la verdad. Después de las reformas de la mina de hierro de Dimitri literalmente arrasó con el dinero de El Cairo. La cantidad de dinero que ganaba no era del tamaño de la familia de varones, hasta el punto de que se decía extraoficialmente que era el hombre más rico de El Cairo. Además, recientemente hizo una alianza con el marqués de Valentino. No era un tipo chismoso, y gastaba enormes cantidades de dinero cada mes en Dimitri para mantener el dicho de que más dinero es mejor. 2.000 de oro al mes. Era solo una pequeña parte. Dimitri crecía rápidamente, evitando la mirada de los demás. Y... Señor de la Torre. Creo que debería venir a ver. El apoyo de la familia Dimitri no era solo dinero. Era un área grande. Señalando allí, Chris dijo. Estamos planeando comenzar la construcción en una semana. Como pueden ver en el plano, se diseñó para albergar al menos a 1.000 personas, teniendo en cuenta la ampliación de la Torre del Caballo Fénix en el futuro. Y básicamente, nos aseguramos un espacio por adelantado para colocar las instalaciones necesarias en la Torre de Caballos. Completamos el plano después de una investigación exhaustiva por nuestra cuenta, pero si hay alguna deficiencia, por favor, revíselo ahora y díganoslo.
Todavía es suficiente. No, es demasiado. Félix miró a su alrededor. Un terreno muy abierto. Cuando pensaba que estaba construyendo un hogar en Phoenix aquí, sentía un torrente de emociones solo con imaginarlo. El reino franco. Rompieron muchas de sus promesas en el proceso de atraer a Phoenix. Al principio, se decidió claramente construir una torre de caballos comparable a la del imperio, pero la cantidad astronómica que se requería para la construcción de la torre fue impugnada en todos los casos. Lo que Dimitri no podía hacer ni siquiera a escala del reino, Dimitri no lo pidió, sino que lo ordenó ante sus ojos. El plano de Chris. Con solo echar un vistazo al contenido, podía ver cuánto esfuerzo se había puesto en la elaboración de los planos. En realidad, estoy un poco confundido. El maestro nos prometió todo su apoyo, pero no esperábamos que lo hiciera. Para ser honesto, esto es una escala exagerada para una familia noble. ¿Por qué están haciendo esto? Sentía verdadera curiosidad. Un gran presupuesto y la construcción de una torre de caballos. Era perfecto. No esperaba nada grande y fui con Dimitri, pero me pareció una utopía para el Fénix. Dijo Chris. Por lo que he visto, no hay ninguna razón particular para el favor del maestro. Antes de Félix, todos los que juraron lealtad a sus maestros experimentaron lo mismo. Con la ayuda del maestro, he dado un salto adelante como fiscal, y la familia de Kevin ha dejado los barrios bajos y ha entrado en el castillo, y está recibiendo una recompensa más rica que la que sufrieron todos sus seguidores. Este día. A los hombres de Rohan no les pareció extraño. Hace unos días, la torre del caballo Fénix era una relación sur-sur, pero a partir de ahora han entrado en el cerco. Félix se quedó sin palabras. Entonces, Chris le miró con expresión tranquila. Tendrás que acostumbrarte a ello. Por la única razón de que juró lealtad, el Señor es quien valora a la gente más que nadie. Y en el futuro, viviremos para una persona así. Esa época. Hans tuvo un momento de locura desde primera hora de la mañana. ¿Por qué no estoy allí? La rutina del maestro Rohan no debe desviarse ni lo más mínimo. El maestro Rohan siempre entrena la esgrima durante aproximadamente una hora después de terminar su trabajo por la mañana, y en ese momento debe utilizar una toalla para secarse el sudor y agua moderadamente tibia. Y después de guiarlos a almorzar, tienen que hacer un horario que podría estar allí y reportarlo al maestro Rohan. Después de eso. La explicación de Hans no tenía fin. El sucesor de Hans. Un sirviente llamado Murphy transcribió diligentemente la explicación con una cara frenética. En realidad, Hans no quería aceptar un nuevo sucesor, pero a medida que el trabajo de Rohan aumentaba, sabía que no podría manejarlo solo. Así que, con mucho cuidado, se seleccionó un sucesor. Había muchas personas que querían servir a Rohan Dimitri, y Murphy fue elegido como nuevo sucesor tras un concurso de miles de personas. Una persona con talento que también se graduó en la Academia Adelian. Murphy era una élite por derecho propio, pero, como en el mundo de las cosas, era solo un novato, y no era bueno al principio. ¿Por qué hay tantos trabajos alternativos? El trabajo de Hans. Desde la mañana hasta la noche, todo era un día para Rohan Dimitri. Normalmente, habría seguido a Hans y lo habría observado con mis propios ojos, pero hoy era un día en el que Hans estaba ausente. El único hijo de Hans. La nieta de Harasan, la nieta de Hans, celebraba su cumpleaños. Hans iba a terminar todo su trabajo para Rohan e ir a visitar a su hijo, pero Rohan le obligó a empujarle, así que prometió irse antes. De hecho, la orden de Rohan era irse el día anterior. Pero Hans se empecinó en decir que no podía hacerlo, y hasta la mañana se hizo cargo. Así. Después de molestar a Murphy durante un buen rato, Hans hizo su sencillo equipaje y se marchó. A mi linda nieta le deben encantar las muñecas articuladas. Mi corazón se emocionó. Harasan vivía en Adelian, no en Dimitri. Tras graduarse en la academia a su manera con el apoyo de Hans, decidió montar un negocio en cuanto se hizo adulto y se instaló en Adelian. 10 años así. Harasan se convirtió en un presidente de pleno derecho de una empresa que suministraba alimentos. No era gran cosa, pero Adelian reconoció el nombre. La única nieta de un hijo así. Era un tesoro que no dolía ni aunque lo pusiera en los ojos. Hans se dirigió a las puertas con paso ligero,
y pensaba desplazarse rápidamente en un carro alquilado previamente. Por cierto. Estaba esperando. Hans. Sube al carro. Frente a la puerta. Se desarrolló una escena diferente a la esperada. La carreta que Hans había tomado prestada era obviamente barata, pero frente a él apareció una carreta adornada con deslumbrantes adornos. Y los soldados de Dimitri esperaban junto a él. Hans, que al principio pensó que no tenía nada que ver con él, miró a su alrededor y comprobó que no había nadie, y mostró una expresión de desconcierto. «¿Están esperando para recogerme?» «Sí, es una orden del maestro Rouman». El testarudo Hans. Rouman también preparó un pequeño regalo para el que terminó su trabajo hasta el final. Al igual que Hans. Harasan también se lo pasó en grande. Si todas las entregas se completan por la mañana, podré asistir a la fiesta de mi hija para comer. Aunque sea el cumpleaños de su hija. No había vacaciones para los autónomos. Harasan organizaba los materiales de alimentación para entregarlos desde el amanecer, y los entregaba rápidamente a los clientes con el personal. Uno de ellos. Era el negocio más importante. Al llegar al castillo de la familia del conde Adelian, llamó al encargado con voz cautelosa. «He traído comida». El gerente de Adelian. El mayordomo Jourdin era realmente una persona exigente. Cada vez que señalaba con un gruñido, tenía que estar preparado para armar un escándalo el día que trajera algún ingrediente de mala calidad. Por eso no podía ocultar su nerviosismo al entregar a la familia del conde Adelian. Aunque fuera un día fuera de los ojos de Jourdin, sería difícil hacer negocios en Adelian, así que aunque sufriera una pequeña pérdida, entregaban los mejores ingredientes. Por cierto. Hoy, la reacción de Jourdin fue extraña. Hoy es el cumpleaños de tu hija. Debe estar ocupada, así que déjala delante y vete rápido. ¿Qué quieres decir? Este hombre. Dijo que se ha estado moviendo desde el amanecer para celebrar el cumpleaños de su única hija. Yo, Jourdin, no soy tan malo. Si dejas la comida delante, me encargaré de ella por ti, así que no te preocupes por lo que pase después. Fue vergonzoso. Jourdin nunca fue así. No podía aceptarlo como un puro favor, y dudaba de que hubiera alguna mala intención. Está tratando de cambiar el proveedor. Era seguro. Si dejas la comida. Aunque Jourdin le había dicho que se fuera, era obvio que le confiscarían la cara y le pedirían cuentas. No. Me moveré ahora mismo. Esta persona. Esto es lo que tengo que hacer. No podemos molestar a Jourdin-sama. Me tapé los oídos. Llamé al personal y moví la comida a toda prisa. Jourdin está confundido. Debe haber decidido que no se puede detener a Harasan, así que llamó apresuradamente a los sirvientes de la familia. Llama a todos los sirvientes que trabajan ahora. Ayuden a Harasan a conseguir la comida ahora mismo. Tenemos que terminar el trabajo cuanto antes para que Harasan pueda volver a los brazos de su hija cuanto antes. Vengan a ayudarme. Era realmente extraño. No había ninguna mala intención en las palabras y acciones de Jourdin. Era un puro favor, y con la ayuda de los sirvientes de Adelian, Harasan pudo terminar su trabajo antes. ¿Qué es? Mientras terminaba el trabajo. Harasan no pudo ocultar su vergüenza. Jourdin no era una persona que cooperara con esta amabilidad, y por mucho que lo pensara, no podía entenderlo con el sentido común. ¿Pero qué hacer? Ya he terminado el trabajo. Después de terminar todo el trabajo, Harasan se dirigió apresuradamente a su casa. La única hija. Era el momento de conocer a su tesoro. Esta fiesta. Era un lugar modesto. Estaba previsto tener tiempo para celebrar el cumpleaños de su hija invitando a la gente de su entorno y abrir el regalo a la ligera. Obviamente, hasta la mañana. Los planes de Harasan no cambiaron mucho, y nada más llegar a casa se dio cuenta de un extraño. Tac. Dejó caer un regalo para mi hija. Frente a la casa. Para conseguir un espacio amplio, se instaló un salón de fiestas al aire libre. Había un montón de mariscos y pescados que nunca había visto, y gente que no sabía de dónde venía se afanaba en llevar la comida de la fiesta. No solo eso. Por otra parte, la compañía se prepara para tocar música clásica. Ante la serie de vistas que se le clavaron en los ojos,
abrió la boca de repente. ¿Qué demonios está pasando? No importa lo que piense. Algo está definitivamente mal en esto. Jarasan se acercó a su mujer y le preguntó. ¿Qué demonios es esto? Cariño. La esposa se mostró contrariada. Dejó lo que estaba haciendo y miró a un lado. Esta mañana, me estaba preparando para la fiesta de cumpleaños, nuestra hija, y el hombre de allí estaba dirigiendo a la multitud. Ni siquiera sé qué es todo esto. Dijeron que los enviaba Rouman Dimitri, así que dije que lo sabría al principio, pero como estaba perdiendo el tiempo, acabé preparando una fiesta como esta. La gente de Rouman Dimitri. Siguió la mirada de su esposa. Un hombre. Dirigía a la gente. Era un nombre conocido por su padre para servir a Román, pero no podía aceptar la situación actual. ¿Por qué envió gente el maestro Román? Es la fiesta de cumpleaños de mi hija. Necesitando saber la razón, Jarasan se acercó al organizador del caso. Oye, te envió el maestro Rouman. Ah. Jarasan. Sí. Soy Jarasan, pero puedo preguntar por qué está organizando la fiesta de cumpleaños de mi hija. Era un tono cauteloso. ¿Cómo tratar con la familia Adelian? El hecho de que fuera un miembro de la familia Dimitri hizo que Jarasan fuera cauteloso. El hombre dijo. Me llamo Lucas, y estoy al servicio del maestro Rouman. No hace falta que me mires con esa expresión tan seria. No es que haya nada especial, pero el maestro Rouman me envió a mí y a otros como este para recompensar al señor Hans. Así que, ¿por qué no dejar los preparativos del cumpleaños completamente en nuestras manos? Esta fiesta no es solo una celebración para nuestra hija, sino que será muy útil para el señor Jarasan cuando se quede en la finca de Adelian en el futuro. No entiendo muy bien. ¿No es esta una situación común? Rouman y Hans. La relación entre los nobles y los sirvientes. Como los nobles no se ocupan de los nietos de sus sirvientes, Jarasan no aceptó fácilmente la explicación. Entiendo perfectamente ese sentimiento. Es una cuestión sencilla de pensar. El maestro Rouman, mi señor, realmente valora al señor Hans. Tal vez sea un sentimiento que se ha acumulado a lo largo de los años. Así que no nos envió con ningún propósito especial, sino que planeamos esto con la pura intención de celebrar el cumpleaños de su hija. ¿No has oído a tu padre hablar del maestro? El señor Hans se merece este tipo de trato. Me quedé atónito. Alguien que vale la pena. Las palabras clavadas en su cabeza dieron a Jarasan una sensación extraña. Rouman Dimitri aprecia a mi padre. Era sorprendente. La gente recuerda la reciente transformación de Rouman Dimitri, pero Jarasan, el hijo de Hans, nunca olvidó lo loco que estaba Rouman Dimitri. La basura de I.H. en Amuin. Los amigos de Jarasan se burlaban de Hans por ser un criado travieso. Aunque Jarasan tuvo una infancia adecuada bajo el cuidado de su padre, no le gustaba ver a su padre siguiendo a Rouman por la calle. Rouman Dimitri, borracho y cantando. Mi padre solo tenía un aspecto lamentable. Así que quiso tener éxito y, tras graduarse en la academia, montó su propio negocio y cambió su vida. Un hombre que solía ser llamado el hijo del sirviente. Ahora se ha convertido en un presidente de pleno derecho. La inclinación hacia los demás seguía siendo la misma, pero la posición actual era el resultado de intentar escapar del pasado. Y ahora. Me encontré con la amabilidad de Rouman. Mis recuerdos de él, no eran tan buenos, me daba vergüenza. Un tiempo en el que Rouman Dimitri fue llamado tonto. Mi padre decía que solo estaba torcido porque pasaba por dificultades que no podía manejar, pero que tenía un buen corazón. Yo lo negué. Rouman Dimitri era un desagradecido, que pensaba que los esfuerzos de su padre no tenían sentido, por mucho que su reputación hubiera cambiado. Pero, él envió a alguien por mi padre. Lloré. Los esfuerzos de mi padre no fueron en vano. Al ver que Rouman Dimitri expresaba su gratitud en persona, Jarasan sonrió involuntariamente. Diciendo que merecemos que nos traten bien. Eso es algo bueno. Un niño con buen corazón. Ahora. Parecía ser capaz de tomar en serio las palabras de su padre. Jarasan permitió que se preparara la fiesta. Lucas le dijo que lo dejara todo en sus manos, y a su orden, la gente se apresuró a organizar la fiesta.
Todavía faltaba algo de tiempo para la fiesta. Sin embargo, algunas personas diligentes llegaron antes de la hora prevista. Vaya. ¿Qué demonios es esto? ¿Estás seguro de que esta es su dirección? Los ojos de la gente se abrieron de par en par. Zona de fiesta al aire libre. En una situación preparada tan bien que se podía creer que era una fiesta de una familia noble, la gente miraba a su alrededor con caras de desconcierto. De no ser porque vieron a Harasan. Hubiesen pensando que se habían equivocado de lugar. Harasan explicó brevemente la situación. Me enteré hoy por la mañana, Rouman Dimitri envió a alguien para preparar la fiesta. A esa palabra. La gente se miraba a los ojos. Cualquiera que haya tenido una vida social no sabía lo que significaba esta situación. Rouman Dimitri envió a alguien por el padre de Harasan. ¿Desde cuándo Harasan tiene una bolsa tan fiable? Maldita sea, si hubiera sabido que este sería el caso, hubiera preparado un regalo elegante para tu hija. No, porque no me dijiste que tenías una relación estrecha con Rouman Dimitri. Escucharon a Harasan cotillear sobre Rouman. Aunque no creía que fuera una buena relación, pero si era suficiente para preparar una fiesta, no necesitaba ninguna explicación. Me iré durante un rato. Yo olvidé mi regalo en casa. La gente se giró lentamente. Necesitaban darle un regalo digno. Ahora que las enormes conexiones de Harasan se revelan, su posición no es tan ordinaria como solía ser. Hubo un alboroto total. La gente llegaba una tras otra. Todos no podían ocultar su sorpresa. Ya que todos eran simples plebeyos, la amabilidad de Rouman era un factor que no podía dejar de ser vergonzoso. Ya casi es la hora. Mientras los preparativos para la fiesta llegaban a su fin, la atención de la gente se centraba en un lugar. Tap tap. El sonido de pasos firmes. Los soldados de la familia Adelian se acercaban a la fiesta en línea. Si solo fueran ellos. Harasan no se hubiera molestado tanto. Padre. En su centro. Exactamente, Hans. El padre de Harasan fue escoltado por los soldados adelianos y sonrió con picardía. Montado en una carreta. Hans llegó a la finca de Adelian. Pensé que me trataban inmerecidamente solo por eso, pero nada más llegar a la finca, el capitán de la guardia de Adelian me dio la bienvenida. Lo estaba esperando. El jefe de la guardia. Recibió un encargo especial del conde Adelian. Debe escoltar a Hans en cuanto llegue. Aunque Rouman no lo pidió expresamente, el conde Adelian mandó a la gente como él sabía. No tienes que hacer esto. Hans, por supuesto, se negó. Es la fiesta de cumpleaños de su nieta. Hay un personaje principal, pero no tenía intención de hacer un escándalo. Sin embargo. Por favor, por favor, por favor. Si no podemos escoltar a Hans, no sabemos qué decreto emitirá el conde Adelian. No haré peticiones excesivas. Hasta que lleguemos a la fiesta, déjenos guiar el camino. El capitán de la guardia puso cara de desesperación. Era el sentimiento de camaradería. Sabiendo lo que era cumplir órdenes, Hans no podía apartar la mirada del capitán de la guardia. Así. Hans llegó a la fiesta. Hasta el punto de que la gente se sorprendió al verle, Hans también se quedó sin palabras en la escena de la fiesta. Ja. La vista frente a él. Era lujoso. La pequeña fiesta que imaginaba en mi cabeza no existía, y los coloridos adornos y el marisco llamaron mi atención. En ese momento, una suave canción clásica se escuchó en mi oído. El hecho de que los músicos que han aprendido a tocar profesionalmente estén tocando para la fiesta de su nieta, Hans se emocionó por un momento. Joven maestro. Era cierto. Era obra de Rouman Dimitri. Rouman Dimitri, que había ido el día anterior a la fiesta de mi nieta, no solo preparó el carruaje con antelación, sino que incluso preparó una fiesta tan grande. Se me saltaron las lágrimas. No es que me gusten las fiestas elegantes y lujosas en sí. Sin embargo, estaba muy agradecido de que Rouman hubiera abierto su corazón para un servidor. Oh, sí. Era una buena persona. La gente también decía que Rouman se volvió un poco frío al cambiar, pero Hans sabía mejor que nadie lo cálido que era. El dedo dolorido de la familia Dimitri. El niño, que siempre fue pisoteado a los ojos de Hans,
desde el punto de vista de la crianza de un hijo, solo estaba verdaderamente agradecido por lo que había hecho a cambio de lo que había hecho. Ya estoy viejo. Sus ojos se enrojecieron. Hans se limpió las lágrimas de los ojos y se encontró con una cara conocida. Padre. Su único hijo. Era Harasan. Al acercarse. Hijo. Hans sonrió ampliamente y abrazó a Harasan con fuerza. El ambiente de la fiesta era agradable. Comida deliciosa. Buena música. Buena gente. No podía evitar ser feliz. En particular, los invitados a la fiesta no podían dejar de reírse del ambiente que normalmente no podían disfrutar. A partir de ahora, nos tomaremos el tiempo de abrir los regalos. Era Harasan. Él y su mujer se presentaron con su hija, que solo tenía 6 años. Mi plan inicial era abrir 4 o 5 regalos. Sin embargo, allí donde los enviaron, había decenas de cajas de regalo apiladas en la mesa de regalos. El primer regalo es un regalo de mi padre. En nombre de mi todavía joven hija. Harasan abrió la caja. Al ver la hermosa muñeca articulada que se revelaba en su interior, la nieta sonrió y abrazó la muñeca. Es una muñeca articulada muy bonita. Mi hija me rogaba cada día que le comprara una muñeca articulada, y parece que mi padre lo sabía y la preparó. Muchas gracias. Parece que hoy es un día especial gracias a mi padre. Con palabras de su hijo. Hans sonrió. Abrir los regalos frente a la gente era una tradición de El Cairo. Siguiendo a Hans, los regalos se fueron abriendo uno tras otro, y los pequeños, pero sinceros regalos se fueron revelando uno tras otro. Por cierto. Harasan, que estaba a punto de revelar un regalo, reaccionó en un momento de desconcierto. Oye, esto es. La caja era pequeña. Sin embargo, el contenido era más impactante que cualquier otra cosa. Esto es un regalo del vizconde Conrad. Un anillo con un rubí. No sé qué decir porque es un regalo tan generoso. Empezaron los murmullos. Se refiere al vizconde Conrad. ¿Por qué los nobles envían regalos a las fiestas de cumpleaños de los plebeyos? La gente estaba desconcertada. Era un escenario inesperado. Aunque fuera Rouman Dimitri quien preparara la fiesta, la presencia del vizconde Conrad de improviso era muy embarazosa. El problema no era solo eso. Este es un regalo del conde Adelian. Este es un regalo del vizconde Lawrence. Los regalos que se abrieron sucesivamente. Eran de gente inesperada. Los envoltorios de los regalos eran preciosos. Los aristócratas de la región noreste enviaron espléndidos regalos dignos de su condición de aristócratas, y los ojos de todos se abrieron ante regalos caros como anillos de rubí. De hecho, no podía considerarse un regalo para una nieta. Era un regalo para Harasan, y para ser exactos, una muestra de afecto hacia Hans. La gente perdió la cabeza. La gran fiesta por sí sola era suficiente para sorprenderme, pero no me cabía en la cabeza el hecho de que fuera una fiesta celebrada por nobles. Tras esa serie de situaciones. No podía aceptarlo ni siquiera después de verlo con mis propios ojos. ¿Por qué esos grandes nobles envían regalos a Harasan? La gente no sabía. ¿Qué hace 6 horas? Los aristócratas de la zona noreste libraron una batalla por la noticia. El problema comenzó con el informe del capitán de la guardia. El capitán de la guardia, que abrió las puertas a primera hora de la mañana, informó al superior de que había entrado una persona de la que había que estar pendiente. ¿Quiere decir que ha entrado la gente de Rouman Dimitri? Sí. ¿Cuál es el propósito de su entrada? Uno de los sirvientes de la familia Dimitri es Hans. Rouman Dimitri es la persona encargada de, y su nieta, que vive en la finca Adelian, tiene un cumpleaños hoy. A juzgar por el hecho de que prepararon una variedad de artículos para la fiesta de cumpleaños, parece que es para celebrar el cumpleaños de su nieta, como dicen. El conde Adelian respondió con suspicacia. Hans es solo un sirviente. Sin embargo, enviar a alguien a cuidar de la nieta de un criado no podía ser entendido por el sentido común de un noble. Pero es imposible superarlo. Rouman Dimitri. Es la fuerza dominante en la zona noreste. Al absorber la alianza del noreste contra la familia Dimitri tenía un poder abrumador. En particular, Rouman Dimitri ha estado actuando mucho como señor en funciones últimamente.
La gente no podía ignorar el flujo de poder, y mientras fingía no estar interesada, se centraba en los movimientos de Rouman Dimitri. A él le gusta eso. Envió a alguien. El conde Adelian sintió fuertemente que había algo allí. La zona noreste se unió bajo el nombre de la Alianza Dimitri. Es cierto que los nobles de las provincias marginadas en el Cairo deben protegerse mutuamente, pero la alianza ejerce una especie de fuerza vinculante. Las fuerzas fuera de los ojos de la familia Dimitri no pueden buscar activamente la ayuda de la alianza. Adelian. Estaban situados en la parte más externa de la región noreste, y debido a su ventaja geográfica, se les podía llamar el centro del comercio. A la inversa, también significaba que eran los más vulnerables cuando estallaba la guerra civil. Era realmente irónico, y el conde Adelian lo sabía, por lo que siempre cuidaba su relación con Dimitri. Esta vez era lo mismo. La parte que podía derramar, la mordió y la dejó caer hasta el final. 30 minutos después. El capitán de la guardia se enteró de más cosas sobre Hans. Hans casi ha criado a Rouman Dimitri desde una edad temprana. Estuvo a su lado incluso cuando le llamaron el tonto de Dimitri, y se dice que tiene voz y voto en la familia Dimitri, quizá por los años acumulados. Parece que realmente quiere cuidar de Hans. Teniendo en cuenta que Rouman Dimitri ha mostrado una cierta manera de dar a su gente, la imagen de cuidar de Hans no es tan extraña. Eso es. Mi mente se iluminó. Si Rouman Dimitri es una persona a la que aprecia. El cuadro que la familia Adelian cuidó activamente fue una oportunidad de oro para apelar con certeza. La identidad del sirviente. Eso no importaba. Si Rouman considera importante a Hans, a partir de entonces, Hans ya no es una persona a la que tratar como un sirviente. Llama a los vasallos de la familia ahora mismo. Ahora consideraremos lo que podemos hacer por Hans. Para que Hans no se sienta incómodo y para que Harasan, el hijo de Hans, sea feliz. Su felicidad llegará a la familia Dimitri, y Rouman Dimitri nos hará pensar en positivo. 5 horas antes de la fiesta. Los Adelian fueron los más rápidos en aprovechar la oportunidad. Los Adelian no eran la única familia que miraba a Dimitri. Lawrence. Ellos escucharon la información un paso más lento que el conde Adelian. Señor. Me enteré por alguien que trabaja en la familia Dimitri, y Hans, el sirviente, ha decidido dejar Dimitri hoy temprano por el cumpleaños de su nieta. ¿Qué debo hacer? El señor iba a informar de todo lo relacionado con la familia Dimitri, pero no sé si debo ocuparme de las condolencias del criado. La información no era perfecta. Adelian confirmó el propósito de la visita del capitán de la guardia, pero Lawrence no tenía forma de saberlo. Sin embargo, el vizconde Lawrence no perdió la oportunidad. Si es Hans, es él quien se encarga de Rouman Dimitri. Aunque Rouman no se tome muy en serio la existencia de Hans, tiene que ocuparse cuidadosamente de la gente de Rouman. Básicamente, las emociones humanas se derivan de cosas triviales. Si todos los que siguen a Rouman tienen sentimientos positivos hacia la familia Lawrence, aunque tarde mucho tiempo, algún día llegará a la cima. El año pasado. El vizconde Lawrence se ocupó de todos los detalles de Dimitri. Al principio, gente como Hans no le prestó atención, pero siempre dio la cara en las condolencias del barón Romero y de figuras clave como Oriana y el templario Jonathan. Y ahora, he ampliado el alcance de mi interés. Sabiendo que Rouman Dimitri se preocupaba por su gente, Hans era solo un servidor, pero como vizconde Lawrence, no quería perderse. Para darle un cumpleaños. No se requiere ningún esfuerzo especial. Pensaba que una relación amistosa con Dimitri se completaría con un esfuerzo tan trivial. Hans es una persona digna de recibir felicitaciones y condolencias. Averigua qué le gusta a su nieta y prepárale un regalo. De acuerdo. Empieza con Adelian. El siguiente fue Lawrence. Pensaron que se movían en secreto, pero era imposible que los zorros de la zona noreste no se dieran cuenta de sus sospechosos movimientos. Los nobles que se enteraron de la noticia tardíamente. Las luces se apagaron en sus pies. Como el vizconde Lawrence no se ocupaba de ellos con la misma meticulosidad que ellos, pensaron que no querían ser dejados atrás por los demás, así que prepararon un regalo a toda prisa. La locura por los regalos se extendió como una fiebre. 2 horas antes de mi cumpleaños. El vizconde Conrad, que había dormido profusamente la noche anterior,
fue el último en saber de Dimitri. ¿Qué? ¿Por qué dices eso ahora? El señor estaba durmiendo, así que no pude despertarlo. Oye, idiota. Siempre he dicho que si es algo relacionado con Dimitri, me gustaría que informaras incondicionalmente aunque haya dos lados del cielo. ¿Qué pasa si no somos lo suficientemente buenos porque tenemos el karma que hemos hecho, y estamos cayendo detrás de los demás? Lo siento. El caballero agachó la cabeza. No había tiempo para reprender ahora. El vizconde Conrad se puso pálido y sacudió la cabeza rápidamente. ¿Qué regalo debo darle? No había tiempo. En mi mente, quería preparar un regalo personalizado para mi nieta, pero el tiempo para entregar el regalo en 2 horas era ajustado. Finalmente. Corrió apresuradamente a la habitación de su mujer. Cuando su esposa sonrió suavemente, golpeó su joyero sin siquiera mirarla. Hola, cariño. Lo siento. Lo siento mucho. Hace unos días. Le regalé a mi mujer un costoso anillo de rubí. Pensando que sería el regalo perfecto, el vizconde Conrad, que sacó el anillo de rubí, corrió sin mirar atrás. En esa mirada. Marido loco. Mi esposa lanzó un objeto desde atrás. ¿Pero qué quieres decir? El futuro de la familia está en juego. Ni siquiera podía imaginar que la nieta de Hans tenía 6 años, y la cara del vizconde Conrad estaba llena de triunfo, que robó un anillo de rubí de tamaño adulto. Esto podría ser el equilibrio perfecto para una fiesta de cumpleaños. Esta fiesta de cumpleaños. La verdad del bautismo de los regalos de los nobles vino de su excesiva lealtad a Dimitri. ¿Regalos frente a ti? Fue deslumbrante. Jarasan no sabía qué hacer con el anillo de rubí y varios lujos que su esposa no le importaría usar. ¿Qué es esto? Gracias por preparar el regalo. Sin embargo, desde una edad temprana, a Jarasan se le dijo que conociera el tema y viviera. Esas palabras se escucharon lo suficiente como para quedar grabadas en los huesos no solo de Jarasan, sino también de los plebeyos. Es algo que no se sabe qué tipo de peligro puede traer. La preocupación primó sobre la pura alegría. No sé con qué propósito los nobles enviaron los regalos, pero salvo algunos regalos, no son para mi hija. Si está ávida de estas cosas, puede pagar un precio que no puede pagar. Ahora que nos han hecho un regalo, mostraremos nuestra alegría delante de ellos, y luego los devolveremos todos por separado. Organizó mis pensamientos. Como su padre vivía la vida de un siervo, sabía lo peligroso que era codiciar a los nobles. Voy a abrir el último regalo. Era un pequeño sobre. Como el tamaño era muy pequeño, parecía que esta vez no era un regalo de un noble. Jarasan, que esperaba un pequeño regalo como el correo, abrió los ojos cuando comprobó el contenido del mismo. Agu. Una hoja de papel. Lo que estaba escrito en ella llamó la atención. Carta de recomendación para la admisión en la Academia Glory. Me temblaban las manos. Academia de la Gloria. A excepción de la Real Academia de El Cairo, donde solo eran admitidos los hijos de la nobleza, era la mejor institución educativa con la que podían soñar los plebeyos. Un lugar en el que, aunque se tenga dinero, no se puede entrar fácilmente. Jarasan quiso una vez que su hija asistiera a la Academia de la Gloria y tuviera una vida mejor que la suya, pero sabía que no era fácil. Por cierto, recibió una carta de recomendación de la Academia Glory. Era un regalo diferente a los demás, y confirmé que el remitente era Rouman Dimitri. Rouman Dimitri escribió una carta de recomendación para la admisión en la Academia Glory para mi hija. Momento. El silencio se calmó. La gente estaba asombrada. Los regalos anteriores eran grandes, pero sabían que las recomendaciones de la Academia Glory eran mucho más que eso. Seguramente. Jarasan tuvo un pensamiento repentino. Hace un mes. Le hablé a mi padre sobre el futuro de mi hija. En ese momento, mencioné ligeramente la Academia Glory, y pensé que tal vez mi padre. Vi a mi padre. Un padre que, como él, no puede ocultar su sorpresa. El hecho de que incluso mi padre no lo supiera, mis emociones se dispararon. Gracias, muchas gracias. Rouman Dimitri. Su regalo fue una sorpresa que ni siquiera Hans pensó. Ese día. La fiesta terminó con éxito. Hans,
que regresó a Dimitri antes de tiempo, diciendo que estaba preocupado por Rouman, fue directamente a Rouman y le dijo: «Has hecho demasiado regalo. No quiero un regalo especial del maestro. Solo con recordar y reconocer que lo soy, siento una gran satisfacción en mi trabajo». Su voz estaba húmeda. Intentó hablar con calma, pero parecía que Hans estaba algo conmovido por la sinceridad de Rouman. Rouman miró a Hans. Hans es un lazo dejado por Rouman Dimitri. La relación con él. Rouman no se formó intencionadamente. Desde los días en que le llamaban el empollón de Dimitri, Hans había estado al lado de Rouman y, a pesar de toda clase de humillaciones y desprecios, cuidar de Rouman era su máxima prioridad. ¿Por qué había heredado ese recuerdo? Rouman aceptaba la sinceridad de un hombre llamado Hans, aunque nunca la hubiera experimentado él mismo. Como Rouman Dimitri, fue el primero en estar en su valla, así que Rouman no pensaba en Hans simplemente como un sirviente. Hans. Sí. Ahora son recuerdos nebulosos, pero al recordar mi infancia, pasé más tiempo contigo que con mi padre. En aquella época, mi padre acababa de recibir el título de nobleza y tenía muchas cosas de las que ocuparse, y mi madre era una buena persona, pero debido al parto y a los acontecimientos circundantes, no podía cuidar bien de mí. Por eso, para mí, una persona llamada Hans es especial. Independientemente de la diferencia de estatus, creo que sí. Joven maestro. Los ojos de Hans enrojecieron. Este caso. No es nada. Román solo se ocupó de su pueblo, y como ganó fuerza, los nobles enviaron regalos. Una situación así. Román lo dejó en paz. Esperaba que su halo iluminara a su pueblo. Las emociones humanas no son unidireccionales. Hans, tú eres mío. Así que, al igual que me diste sentimientos puros a ciegas, te mereces lo que te doy sin razón. Hans miró a Rouman. Mirando así a Hans. Rouman se rió. Feliz cumpleaños a mi nieta. El verdadero demonio de la guerra. Aquellos días en los que la sangre y la matanza arreciaban cada día. Baekhoon-yeok, que había masacrado a todos los maestros de la facción que se precipitó como una ola, vio un caballo empapado de sangre. Fu, Hyu. Wangma exhaló con fuerza. Había algo mal con sus pulmones, el sonido de su respiración era inestable, y seguía fluyendo por su cara, algo que es difícil saber si era su propia sangre o la del enemigo. Wangma se limpió la sangre con la manga. El cuerpo, que había perdido su fuerza, se tambaleaba una y otra vez, pero con los ojos de un animal vivo, atravesaba los cadáveres de los partidos políticos con las espadas uno a uno. Ah. Algunos de ellos. Hubo supervivientes. Solo después de bloquear completamente cualquier variable desconocida, Wangma se arrodilló sobre una rodilla y mostró un rostro preocupado. ¿Estás bien? Bien. Wangma enderezó su postura. Baekhoon-yuk solo preguntó por su estado físico, pero Wangma trató de mostrar su aspecto imperturbable en la medida de lo posible. El dolor corrió por todo el cuerpo. Por mucho que posea una capacidad de recuperación sobrehumana, tenía que apretar los dientes para atrapar el espíritu que se alejaba de vez en cuando. En efecto. Me pareció triste. El niño, que no tenía nada, podría haber vivido una vida un poco más ordinaria si no lo hubiera conocido. Baekhoon-yuk dijo. La vida de un hombre no tripulado no puede ser pacífica hasta el día de su muerte. Puedes existir como humano en el límite de la muerte solo si te pones a prueba constantemente y te esfuerzas por vivir. No te arrepientes de haber elegido seguirme. No me arrepiento. Siguiendo las cadenas del destino, nos lanzamos a conquistar Murim. Si nadie llega a la cima, las intrigas que amenazan la vida de los demás no se detendrán, y yo tengo el deber de luchar por mis seguidores como jefe del sintoísmo de Cheonma. Pero tú no, si dices que volverás a tu vida cotidiana incluso ahora, lo prepararé todo para ti. Borraré el pasado para que nadie pueda tocarte, con suficientes tesoros de oro y plata para vivir el resto de mi vida, un hogar que te haga sentir cómodo, y nadie más que te toque. Vio la luz. La gente dice que está loco, pero en los ojos de Beck, todavía coincide con el día en que nos conocimos. Él brilló en ese momento. No había elección. Todo lo que tenía que hacer era seguir a Baekhoon-yeok, y le llamaban Wangma porque luchaba cada día.
Wang Ma sacudió la cabeza. Como dijo el maestro, puede que no tenga ninguna obligación. Sin embargo, la causa de la guerra de la verdadera majestad y los intereses involucrados en el proceso no me importan. En el abismo de la desesperación. El maestro fue la única esperanza que me echó una mano. Eso es todo. Solo hago lo que mi maestro quiere, y si amenazan a mi maestro, lucharé con sus vidas. Sonrió con fuerza. Los dientes manchados de sangre mostraban el estado actual del caballo ligero. No me abandones. Solo el hecho de que el amo crea en mí hace que quiera mantener mi lado por el resto de mi vida. Entonces. Baek Ho-yuk pensó. La gente que cree en sí misma. Al igual que muestran su fe ciega hacia ellos mismos, también mostrarán su fe acorde. La posibilidad de que haya una traición al final no importaba. Porque el presente es importante. En la vida de un hombre que nunca supo cuándo moriría, Baek Ho-yuk fue fiel a lo que vio y sintió. Eso fue todo. Baek Ho-yuk. No, Rouman Dimitri. Porque recordaba su vida pasada, no se apartó de la sinceridad de los que creían en él. Hans volvió a casa. Un espacio pequeño. Era un lugar donde apenas podía vivir una persona. De hecho, los Dimitri le habían prometido a Hans más espacio una y otra vez, pero Hans mostraba una actitud de que no lo necesitaba. Puede ser un espacio que a los demás les parezca estrecho y cutre. Sin embargo, este lugar, en el que ha estado viviendo desde que entró en la familia Dimitri, daba a Hans tranquilidad. Volcado. Sentado en el suelo. Mirando el interior, sin camas, se encontraban rastros de Rouman Dimitri por todas partes. Una escoba apoyada en la pared en un ángulo. Rouman suele salir a pasear por la mañana, así que Hans se levanta antes y barre el rastro con la escoba. Nadie lo ordena. Aunque había días en los que Rouman se saltaba un paseo por otros trabajos, siempre mantenía el sendero bien organizado por si surgía algún imprevisto. Y cuando volvía al dormitorio, agarraba las cosas que había en el armario junto a la escoba. Una toalla si Rouman sudaba mucho, o algo relacionado con él si quería ducharse. Las cosas que no tenían nada que ver conmigo llenaban el armario. Una manta estaba colocada en el suelo. Su cuerpo no aceptaba la cama blanda, y había un calendario junto a su cama que ordenaba el horario de Rouman. Mañana es el día de la reunión habitual. La agenda de Rouman. Registraba todo. El día de la reunión, reuní los materiales y llevé al coronel, pensando que la tinta y el papel podrían haberse agotado en la oficina, así que junté algunos suministros. Luego, comprobé el estado actual de los asistentes a la reunión para ver si había algún cambio inesperado. Rouman no reconocería los detalles, como si nada hubiese cambiado, pero Hans trató de gestionar todo para que Rouman no sintiera ninguna molestia. El sucesor de Hans. Murphy tenía una razón para cantar. Al principio, pensé que podría limitarse a hacer las tareas, pero luego pensé que Hans no tenía tiempo para recuperar el aliento durante el día. Mantenerse erguido. Los ojos se detuvieron. Bingley, sonrió. Era un viejo juguete. De niño, Rouman le regaló una vez el juguete más preciado a Hans, que lo cuida todos los días. Probablemente no lo recuerde. Los hijos de la nobleza tenían muchos juguetes, y este era solo uno de ellos. Sin embargo, Hans nunca olvidó ese momento. Joven maestro. El dedo dolorido de Dimitri. La infancia de Rouman fue desgarradora. El barón Romero no es un hombre con grandes ansias de poder, pero cuando era plebeyo, trabajaba día y noche para superar los límites de su estatus. No tenía tiempo para ocuparse de su único hijo. Los viajes diarios de ida y vuelta a las minas de hierro, a las herrerías y a los socios comerciales se repetían, y Diana tenía un día agitado para cuidar del barón Romero. Román, naturalmente, perdió el interés. Decían que hacían lo que podían, pero a una edad que necesitaba atención, a Rouman no le quedaba más remedio que aprender a vivir solo. Y se convirtió en un noble. El barón Romero hizo muchos regalos para su hijo, del que no había podido ocuparse, pero fue después de que Rouman Dimitri se pervirtiera. Poder y el dinero. Se convirtió en la base de la partida. Un niño que vivía en la frontera entre plebeyos y aristócratas bebía alcohol para llenar un hueco en el pecho y expresaba su presencia alzando la voz. Hans lo sabía.
También estaba en la posición de criar a un hijo, así que cuidó de Roman sin importar lo estúpido que fuera. Aunque la gente criticara a Roman. Hans nunca pudo olvidar a Roman, que le dio un juguete y sonrió ampliamente. Agu. Goteando. Las lágrimas fluyeron. Llorando, surgieron las emociones. Es un sirviente. Los nobles normales desprecian la existencia de sirvientes, así que pensé que sería muy feliz para Roman recordar su duro trabajo. Fue una exageración. Cuando escuché las historias de los sirvientes de otras familias, hubo muchos casos en los que no me reconocieron como lo hizo Roman Dimitri, e incluso revolvían los ojos cuando cometían un pequeño error. Por cierto. Roman dijo la verdad hoy. Mencionó el hecho de que no es solo un dador, sino un ser que puede recuperar tanto como da. Las lágrimas no pararon. Un sirviente. Es de nacimiento humilde. Es un hecho que todos conocen, y es una realidad que todos no pueden negar. Tal existencia. Roman lo trató de persona a persona. Hans no podía dejar de llorar ante el hecho de que hubiera un día en el que recuperara los sentimientos que había esparcido ciegamente porque no podría recuperarlos. El carruaje que le llevó hasta allí, los guardias de Adelian que le escoltaron, el bautismo de regalos de los nobles del noreste y una carta de recomendación para el ingreso en la Academia de la Gloria para su nieta. Lo que le sucedió no importa. Las emociones en él. El hecho de que Roman Dimitri reconociera sus verdaderos sentimientos, los sentimientos de Hans que había estado conteniendo explotaron. No fue triste en absoluto. No es realmente triste, pero no pude contener las lágrimas. Lloré. Un sirviente que normalmente contenía la respiración por si podían oírla fuera. No le importaba lo que miraran los demás, y derramaba sus emociones. Ese día, hasta altas horas de la noche. Hans no podía dormir. Y por orden de Roman Dimitri, nadie interrumpió la larga noche de Hans. En fiesta de cumpleaños. Los rumores se extendieron. Aunque no fue intencionado, los acontecimientos de ese día demostraron de nuevo lo mucho que Roman Dimitri quería a la gente. En la Torre Phoenix. Los líderes reunidos en la reunión mencionaron el incidente de la fiesta de cumpleaños. Realmente, no sé cómo expresar esto. Cuando pisé por primera vez Dimitri, estaba muy insatisfecho con las acciones del señor Matap. Porque vinieron a este territorio remoto para hacer dinero, no importa lo malo que sea el estado de la Torre Phoenix, no es así. Pero viendo lo que está pasando últimamente, no puedo evitar sentir que me faltó perspicacia. Era Knox. En los ojos que lo miraban, dijo sus sentimientos sinceros. Roman Dimitri. Nuestro nuevo señor ha hecho mucho por la Torre de Caballos Phoenix. Se encargó del proceso de migración con cuidado, asignó un gran presupuesto y proporcionó un sitio para la Torre de Caballos para el futuro. Todavía no hemos hecho nada por ellos. Pensé que tal vez era una inversión para algo que me devolvería en el futuro. No era igual el reino Frank. Actuaron como si fueran a sacarnos el hígado y la vesícula biliar, pero en cuanto el maestro Matap desapareció, nos trataron como basura inútil que solo chupaba nuestro dinero. Una vista negativa. Del dolor del pasado. El hombre de unos 50 años, que pensaba que todo favor tenía un propósito, se sintió como si le hubieran golpeado en la cabeza cuando se enteró del incidente de la fiesta de cumpleaños. Roman Dimitri es diferente. El hijo mayor de una familia noble no puede beneficiarse de un criado. Por muy cruel que sea, el señor organiza una gran fiesta para Han solo porque es su hombre. En serio o no, no importa. Al menos es una persona que trabaja duro por los suyos. Por solo eso, somos dignos de nuestro señor. Por los últimos 3 años. La torre Phoenix estaba chamuscada de adentro hacia afuera. Matap desapareció, Félix carecía de agentes, y no había esperanza para el futuro de Phoenix. Todo ha cambiado. Desde que llegó a Dimitri, Knox nunca ha sido tan feliz. Señor de la torre. Lo siento mucho. Hasta ahora. Knox llamó a Félix por su nombre. Me dio un título honorífico, pero no lo llamé Matapiu. La vista de Lord Matthew era correcta. El señor de las torres guió a la desmoronada Torre Phoenix por el camino correcto, y finalmente encontramos el camino a seguir. A partir de ahora, seguiré completamente al señor Matthew. En el futuro,
quiero convertirme en una persona de confianza del señor Mateo y del señor. Así. Olvida los errores del pasado, y guíame a mí y a los magos bien en el futuro. Inclinó la cabeza. Nox es el centro de los magos. El juramento de lealtad que pronunció significaba que la Torre Phoenix estaba completamente bajo el control de Félix. Félix se rió. Las acciones de Nox. Podía entender lo suficiente. Sabiendo que también pensaba en Phoenix, Félix aceptó su corazón. Lo sé. Aquí, en Dimitri, viviremos una vida diferente a la de antes. Ese día. La Torre Phoenix se unió. La gente había afirmado que Phoenix no tendría futuro, pero ahora tienen un centro que nunca ha estado allí antes. Bajo el nombre de Rouman Dimitri. De esa manera, la Torre de Caballos Phoenix comenzó a recuperar su forma original. El tiempo ha pasado. Un año después. Finalmente, el momento que Rouman predijo ha llegado.